En el Día del Señor los saludamos muy cordialmente, como siempre, desde Berlín. Vamos a hablar hoy de algo que justamente eh, es lo que nos diferencia del resto de la creación, a los seres humanos del resto de la creación. Somos los únicos seres que nos comunicamos a través de la expresión oral, a través de la palabra. Y esto es lo que nos diferencia. Y es otra de las cuestiones que nosotros debemos entender, que cuando se nos dice que somos la joya de la creación de Dios, es porque estamos en la cúspide de la pirámide de la creación. Por eso nos comunicamos con la expresión oral. De allí la importancia que tiene todo lo que decimos, absolutamente todo lo que decimos, lo bueno y lo malo, lo que es para bendición y lo que es también para maldición, lo que es constructivo y lo que es destructivo. Y aunque hablar de la palabra parezca una cosa muy difícil, casi fantasiosa, parece muy difícil de hablar de cosas, de una cuestión que no alcanzamos a ver porque la palabra no se ve. Sin embargo, tiene un enorme contenido concreto la palabra. Y lo vamos a ejemplificar diciendo que en el mundo, en el mundo donde vivimos, todo es material. Todo podemos tocar, todo lo que nuestra mirada codicia, ansía. Cuando Jesús dijo, pecamos con nuestra mirada, porque todo es material, todo. En cambio, en el mundo espiritual, todo es palabra, absolutamente todo es palabra. Tanto es así que en el libro de Génesis, en el primer capítulo, cuando se nos revela cómo fue creado el mundo, en el primer capítulo, en 8 ocasiones, hay una frase que son 2 palabras. Dijo Dios, y en 6 días, el Eterno creó el mundo con su palabra. Él decía y se creaban las cosas. Solamente con abrir su boca, con formular una expresión, se creaban las cosas. Y vamos a recordar precisamente cuando nos creó a nosotros. En el capítulo 1, como dijimos en los versículos 26 y 27, recordamos, entonces dijo Dios, hagamos al mundo nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra. Lo tengamos muy presente esto, para que no haya confusiones, para que no haya dudas. Varón y hembra. Así de concreto es lo que Dios nos habla. Dios no habla con dándole vuelta a las cosas, con eufemismos, tratando de evitar que no nos vaya a molestar, tratando de evitar no crear situaciones tensas, tratando de evitar que nadie se sienta molesto, que nadie se sienta incómodo. Dios habla por, usando los términos que tiene que hablar para que nosotros los podamos entender. Si Él es concreto, nosotros entenderemos lo que Él dice. Y a propósito de esto, ¿qué dice en Proverbios 15:2? En el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios
hablará sandeces. A esto nos referíamos. ¿Acaso Dios inspiró al autor de Proverbios para que le dijera para que se usen otros términos, para que no se digan tonterías? No, sandeces. Directamente, sandeces. No hay medias palabras, nada. Directo, concreto, sandeces. Eso es lo que hablamos los necios. Sandeces y no otra cosa. Y vamos a usar una serie de expresiones para que podamos tener referencia de lo que significa lo espiritual y lo que significa las cosas del mundo, lo mundano, lo que es superior y lo que es inferior. Cuando nosotros le decimos a alguien, Dios te bendiga, Dios lo bendiga, estamos utilizando el poder de Dios para transferir ese poder de bendición que ha habido en nuestra vida, nosotros se la transferimos a otra persona. Esa es la idea cuando bendecimos. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, nosotros abrimos nuestra boca y bendecimos. Lo mismo ocurre cuando maldecimos. Lo grave de esto es que hay muchas formas de maldecir. Una de ellas, y quizás sea la más común, la más perversa y la más triste de todas, es cuando los padres, generalmente son los padres los que hacen esto, hablan a sus hijos y le dicen, niño, tú eres tonto, tú nunca serás nada, eres igual que tu tía, eres tonto igual que tu abuelo, eres un don nadie igual que tu primo. Cada vez que nosotros decimos estas cosas, estamos estableciendo una carga espiritual sobre la vida del niño tremenda. Estamos estableciendo algo de tal calibre y tan grave, en primer lugar porque viene del padre o de la madre, que son las personas que tienen autoridad directa sobre el niño. Y esa persona que tiene autoridad directa sobre el niño lo está maldiciendo, le está diciendo que va a ser tonto, nunca va a hacer nada en la vida. Que incluso yo he llegado a escuchar, vas a ser un desgraciado toda tu vida, un fracasado, un inútil. Y si eso lo dice el padre o la madre, que tiene autoridad sobre la vida del niño, imaginemos el efecto espiritual que eso tiene y también nos imaginemos el efecto que esas palabras producen en la vida del niño, producen en la vida de quien las recibe. Porque ante la menor adversidad, ante el menor problema, el niño que ha sido maldecido se acuerda de lo que le dijeron. Claro, yo soy un fracasado, soy un tonto, nunca voy a hacer nada, nunca voy a progresar, nunca voy a poder estudiar, nunca voy a tener una familia. Soy un tonto perdido igual que mi tío, tengo el mal carácter de mi abuela. Todas esas cosas nosotros las proclamamos con la boca. Todas, lo bueno y lo malo. Por eso se dice con absoluta claridad que de la misma forma que podemos proclamar vida bendiciendo, proclamamos muerte maldiciendo. No es que el niño se vaya a morir por lo que ha escuchado, pero hay algo en su vida que se marchita porque el niño ha recibido de sus padres, ha recibido esas palabras que son destructivas
desde el momento en que fueron pronunciadas para siempre, a menos que por la gracia de Dios los padres puedan recapacitar y darse cuenta de lo que han dicho. Y entonces sí, quebrar esas maldiciones, quebrar esas maldiciones. Y si no están los padres, siempre habla un pastor de corazón generoso, un pastor de corazón humilde, que sea capaz de enseñarle a ese niño a quebrar las maldiciones que hay sobre su vida. Esas maldiciones que después se van a transmitir de generación en generación mientras no sea quebrada la maldición familiar. A ese punto llega la importancia que tiene lo que decimos cuando hablamos bien y lo que decimos cuando hablamos mal. Es bueno que reflexionemos sobre esto, porque también las palabras están vinculadas con la alegría y con la tristeza. Jesús dijo, para que tengamos gozo, paz y gozo en el corazón. Y ese paz y gozo lo podemos tener en cualquier circunstancia, por tremendas que sean, podemos tener paz y gozo. Porque el gozo es producto de la paz. Una persona que tiene paz está equilibrada y por lo tanto puede tener gozo. En el mundo es muy difícil tener la alegría. Si hay algo efímero en el mundo, algo que es fugaz en el mundo, es la alegría, porque siempre prevalece la tristeza, siempre habrá motivos para que estemos tristes en el mundo, siempre, por una razón o por la otra, por cuestiones que no tenemos dinero o porque estamos preocupados por el dinero que tenemos, pero siempre habrá algo que perturbe nuestra vida y nos lleve a la tristeza. Del mismo modo, tenemos que hablar del amor y del odio. Cuando nosotros bendecimos, estamos transmitiendo el amor de Dios que hay en nuestra vida, se lo estamos transmitiendo a otra persona. Que Dios te bendiga. Esa bendición que yo tengo, se la estoy trasladando a otra persona, con el corazón abierto, generosamente, así como hemos recibido nosotros la bendición de Dios sobre nuestra vida. Pero también puede haber en nuestra vida lo contrario del amor, que es el odio. El odio es como una plantita que crece, y si no somos capaces un día de extirpar de raíz, como dijo Pablo, esa raíz de amargura, el odio crecerá en nuestra vida. Y habrá amargura siempre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nunca fuimos enseñados o nunca quisimos aprender el valor del perdón. El día que perdonemos, desaparecerá el odio y será reemplazado por el amor. Y el amor será el bálsamo que va a sanar todas las heridas creadas por el odio, en primer lugar, en nuestra propia vida. Porque el que odia es el primero que sufre la maldad del odio. El primero. Por eso tengamos cuidado cuando estamos hablando del odio, cuando estamos hablando del amor y cuando estamos hablando del perdón, de no utilizar una frase que es perversa y, en mi opinión, diabólica. Cada vez que se diga yo perdono pero no olvido, estamos diciendo podemos entender que es una tontería lo que estamos diciendo, pero es que tiene un valor espiritual muchísimo más grave que eso. Porque si hemos perdonado, debemos olvidar. Obligatoriamente debemos olvidar. Porque si permanece en nuestra memoria, también permanece en nuestro corazón. Entonces no podemos decir que hemos perdonado. Es que es incompatible el olvido con el perdón.
solamente así vamos a poder entender que cuando Dios perdonó nuestros pecados, olvidó también nuestros pecados. Él no hace memoria de nuestro pasado. Él no hace memoria de todo lo malo que hicimos. Él nos transforma en hombres nuevos y en mujeres nuevas. Pero porque ha olvidado nuestro pasado. ¿Quién es el que nos recuerda nuestro pasado? Satanás, el diablo, el enemigo. Él sí habla a nuestros oídos para que nuestra mente y nuestro corazón recuerden lo que hemos sido. Todo lo que Dios perdonó y olvidó, el diablo está constantemente recordándonos lo que hemos hecho. Incluso nos habla para decirnos que cómo es posible que creamos que Dios nos ha perdonado luego de haber hecho lo que hicimos. ¿Se comprende? Y esto también está ligado con la humildad, con el orgullo. Un hombre, Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Ahora, ¿yo puedo decir que soy manso y humilde? ¿O solamente tengo orgullo en mi corazón? Ya ven que aunque estemos hablando de cosas inmateriales, son muy concretas. La palabra es muy concreta. Y otra referencia que podemos tener a propósito de esto es la luz y la tiniebla. ¿Qué es la luz? La luz, Jesús es la luz. Y con Jesús vamos a tener luz en cualquier circunstancia, aún en las más difíciles, en las más tenebrosas. Aun cuando nadie vea nada, nosotros vamos a ver siempre una luz, que es la luz de Jesús. Él es la luz del mundo. Y ahora que vemos las tinieblas, ¿quién es el señor de las tinieblas? El diablo, el enemigo. Él es el señor de las tinieblas. Por eso Él habita en la oscuridad, habita en lo tenebroso, habita en lo oculto. Para que veamos que, aun cuando estemos hablando de luz y tinieblas, estamos hablando de cosas concretas. Lo mismo que pasa con la verdad y con la mentira. La verdad es la palabra de Dios, absoluta, rotunda, terminante, sin ninguna posibilidad que cambie, es inmutable la verdad de la palabra de Dios. Pero la mentira es traicionera, y más traicionera que todas son las semiverdades. Cuando se nos decía, hay mentiras piadosas, ¿cómo va a ser piadosa la mentira si va en contra de lo que Dios ha establecido, si Él es la verdad? ¿Cómo va a ser piadosa la mentira? ¿Qué piedad puede haber en la mentira? Pensemos en esto. No seamos esclavos de lo que hemos escuchado. Abramos nuestra mente, ensanchemos las estacas de nuestra mente y seamos capaces de entender que la única verdad es la de Dios. Y si es verdad, no puede ser una mentira piadosa. Nunca. Ni una semiverdad. Nunca será verdad. Es una mentira. Las mentiras son mentiras. Siempre. Ni son piadosas ni son semiverdades. Son mentiras. Y así lo debemos entender. Y así nos debemos manejar. Y vamos a hablar del mundo espiritual y de lo mundano, que es donde nosotros vivimos las cosas, las circunstancias de todos los días. Ahí también vemos el valor de lo espiritual y ahí también vemos el valor de lo material. En el reino de los cielos no vamos a estar hablando de cuestiones materiales, vamos a estar hablando de cuestiones espirituales, vamos a estar gloriosamente, inmerecidamente cerca de Dios, al lado de Dios.
Por eso vamos a recordar lo que Jesús nos dijo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, de los versículos 34 al 36. Él nos dijo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es evidente que Jesús nos estaba revelando cómo serán los momentos del tiempo del fin, que era por eso sus expresiones que estaban dirigidas a los discípulos, que le preguntaron por el tema. Estamos muy próximos a que esto se cumpla. 10 años, 20 años, nadie lo sabe, solo el Padre. Pero Jesús ya nos advirtió. Por eso Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, esto que vemos no será más como es, pero las palabras de Él permanecerán para siempre. Y si sus palabras permanecieron para siempre, hace 1900 años que fueron dichas, nuestras palabras, cualquier palabra que digamos, permanecerá también para siempre. Y de ellas tendremos que responder el día del juicio, el día que nos presentemos delante de Dios para abrir juicio sobre nuestros hechos y también sobre nuestras palabras. Por eso le demos el valor que tienen a las palabras. Nunca lo olvidemos, el valor que tienen las palabras. Vamos a orar por esto. Padre amado, te damos las gracias por recordarnos acerca del valor que tienen las palabras, acerca de lo que significa cada cosa que decimos, acerca de lo que significa cada vez que bendecimos o cada vez que maldecimos, cada vez que abrimos nuestra boca para dar vida o cada vez que hemos abierto nuestra boca para dar muerte. Ayúdanos a entender este principio superior, Señor, este principio extraordinariamente importante que es el uso de la palabra que nos has concedido. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a hablar menos y a callar más. Ayúdanos a que nuestros silencios sean más importantes que nuestras palabras, Padre querido. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y recordando todo lo que hemos dicho, reciban de verdad la bendición. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga, amigos. Los hombres y mujeres que por primera vez han escuchado hablar de Dios hoy. Sepan que Dios los bendice. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Bendiciones.